toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Como bien recuerdan quienes anoche escucharon, no estuvimos hablando de la salida al campo, sino estuvimos hablando de la urgencia con la cual este versículo en un momento dado, y ustedes recuerdan, fue dicho a Lot. Y efectivamente, la persona que no obedeció este mandato de no mirar tras sí, o mejor dicho, repasamos que en este momento, cuando no está todavía cayendo el fuego físico, que terminará con la raíz y con la rama del pecado, hay también una urgencia. Y la inspiración la calificó como la mayor necesidad. Dentro de un contexto donde necesidad es un elemento que cuando falta la persona se muere. Y así como hay muertes seguras si no hay alimento, si no hay agua, si no hay aire, de la misma manera, anoche repasamos, que cuando falta esa, la inspiración calificó como la mayor y más urgente necesidad. El resultado seguro es la muerte. Solo que hay una diferencia. La muerte por falta de aire, agua o alimento es temporal. Pero la otra es una muerte. Repasemos lo que leímos en la inspiración. La mayor, refiriéndonos a esto que estamos hablando, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Y recordamos que en Romanos 12:2 esa necesidad se expresa. Y eso fue anoche que lo vimos en ese pasaje del Nuevo Testamento. Pero quiero referir en este momento uno de los pasajes que mejor define el reavivamiento en el Antiguo Testamento. Y es Segunda de Crónicas 7:14. Espero que estén con sus Biblias en mano para leer la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nosotros leímos en mensajes selectos que nos habla de la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente. Segunda de Crónicas nos dice exactamente lo mismo. Humillación, confesión, arrepentimiento. Ahora, para efectos de salvación, estos son unos trillizos que se hacen posibles y efectivos a través de la oración. Y quizá no vamos a hablar mucho de oración esta noche, pero porque es muy importante que examinemos este asunto de las condiciones que Dios ha señalado para que sea posible un reavivamiento. Como acabo de mencionar, hay unos trillizos. Permítame ejemplificarlo de esa manera. Humillación, confesión y arrepentimiento, que, repito, se hacen posibles a través de la oración. Y
al frente de estos trillizos marcha la humillación. Esta noche nos vamos a detener básicamente en eso, la humillación. Marcha al frente. Los trillizos nacen el mismo día, pero algunos sale primero del vientre. Así es que la humillación encabeza este asunto. Es la base de todo. Jesús lo dejó muy claro en el Sermón del Monte. Cuando la primera bienaventuranza allá en San Mateo capítulo 5 dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sencillamente, los pobres de espíritu, según Jesús, son los poseedores del reino porque, complementémoslo con Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Donde está Dios, está su reino. Y si Dios está en el corazón del contrito y humillado, entonces son muy reales las palabras de Jesús, el reino de los cielos entre vosotros está. A lo largo de su ministerio y de muchas maneras diferentes, Jesús expresó exactamente eso mismo. Si alguno, ¿recuerdan? Mateo 16:24, para citar uno de los evangelios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta definición de abnegación es lo mismo que humildad. La importancia que la inspiración otorga a esto se deja ver en la cantidad abrumadora de pasajes que hay tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. Ahora, recordemos de una manera sucinta lo que es humillarse. Humillar es, entre otras cosas, agachar, pasar por una situación en la que la dignidad sufre algún menoscabo. El hombre natural encuentra muy difícil eso de agacharse. Porque ese agacharse produce que su reputación sufra algún menoscabo. Y Satanás está atizando continuamente la obsesión de permanecer erguido porque sabe que quien entre en el plano de la humillación en gran medida empezó a ganar de una manera altamente significativa la guerra contra el mal. El ser humano puede experimentar humillación de diferentes maneras. Continuamente escuchamos de individuos que tenían una buena posición social, gozaban de buena reputación, pero fueron descubiertos en fechorías, en vilezas, que los llevaron a la cárcel y les tiraron su fama al piso. A nadie, por supuesto, se le ocurre asignar validez espiritual a este tipo de humillación. Muchos hemos sido humillados. De repente algún pecado nuestro salió a luz. Y después de que hicimos todo lo posible por ocultarlo, eso no fue factible, entonces nuestra imagen se desmoronó, tuvimos que aguantar el bochorno y la vergüenza. Fuimos humillados. ¿Son estas dos humillaciones que he comentado válidas para el reavivamiento? No, por supuesto que no lo es. Para empezar a curar la altivez de nuestro orgullo,
En muchos casos, lamentablemente, llega a ser necesaria que se descubra, como dice Apocalipsis, la vergüenza de la desnudez. Eso de que se descubra la vergüenza de la desnudez es una herramienta final que Dios usa en su afán de salvación. Y se espera que sea efectiva. Sin embargo, no son estas humillaciones las que el reavivamiento reclama o pide o espera. El texto que leímos en Crónica dice, si se humillare mi pueblo. Una iniciativa individual, un asunto que no viene por parte de otro. Fijémonos, el pueblo que fue exhortado de esa manera, en diferentes ocasiones fue humillado por los egipcios, por los asirios, por los sirios, por los babilonios, por los moabitas. Venían, les arrasaban los cultivos, etcétera. Conocemos la historia. Humillados una y mil veces. Y sin embargo, ese pueblo, hablando en términos generales, nunca en su totalidad llegó a experimentar la humillación que el Señor siempre ha pedido de los que pretendemos ser sus hijos. El hombre, en su naturaleza pecaminosa, se considera mejor que los demás. Quizá eso no lo expresa de manera abierta, porque obviamente no conviene, pero es una situación del corazón. El Salvador ha explicado que el primer paso para la salvación y para el reavivamiento, sin el cual es imposible que sigan los demás pasos, el primer paso es humillarse. Y como estamos destacando, no es que otro me humille, no es que sea yo humillado porque fue descubierta mi falta, sino esa humillación que viene como resultado de la conciencia del pecado, lo cual debe generar una actitud que me haga ir a Dios pidiéndole su clemencia y que me ayude de paso a agacharme ante la gente, si así es necesario, y sin duda que lo es, para entonces hacer las confesiones que se deben hacer de una manera puntual. Debo aceptar la vergüenza de la desnudez si es un asunto que necesito. Que la gente sepa que no soy el consagrado, el puro, el honrado que ellos creían, pues es un asunto realmente, diríamos, deprimente, es demoledor. Sin embargo, es lo que Dios pide. Y tal cosa es humillante. Y por eso muchos no llegan a hacerlo. Ahí mismo en el capítulo del cual hemos citado, exhortaciones a un reavivamiento, la inspiración nos dice, esperamos ver que toda la iglesia se reavive. Ese tiempo nunca llegará. ¿Por qué? Lo que estamos diciendo. Indiscutiblemente que la altivez es el principal impedimento para que de nosotros sea el reino de los cielos, como dijo Jesús. Nosotros debemos entender algo. Y voy a citar aquí la matutina en los lugares celestiales, de la cual vamos a leer una declaración que la encontramos el 4 de diciembre. Dice de la siguiente manera. Ahora es el tiempo en que debiera haber humillación del corazón ante Dios. Busquémosle mientras puede ser hallado por el lado del perdón y no por el lado del juicio. Hay que entender, y esto lo podemos complementar con lo que la misma inspiración
apuntó en el capítulo El Sermón del Monte del deseado de todas las gentes, donde leemos de la siguiente manera: la amargura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. La amargura del pesar ahora. Nosotros debemos escoger qué bochorno queremos. Y es inevitable que tengamos que escoger ese bochorno por cuanto todos hemos pecado. Y es mejor escoger el bochorno ante Dios. Y si es necesario ante la gente también. Pero ahora, porque si definitivamente rehusamos esa vergüenza ante quienes de alguna manera supieron lo nuestro o fueron perjudicados, si evitamos esa vergüenza hoy, entonces la vergüenza llegará, pero en un grado superlativo, cuando seamos emplazados ante el mundo, los ángeles y los hombres, ante todo el universo. Así es que, permítanme decirlo de esta manera, el mejor negocio, humillarnos ahora. Sigo leyendo otra declaración inspirada. Con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios. Humillación, confesión y arrepentimiento. Condiciones indispensables, no negociables por fidelidad en los recursos económicos, no negociables por asistencia a los templos, no negociables por obras de caridad, no negociables por nada, condiciones indispensables para el reavivamiento del espíritu. Y voy a tocar un punto que va más allá. En San Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24, conocemos muy bien lo que Jesús dijo. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, y nótese bien, que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta la ofrenda. Este versículo creo que es paralelo o hermano gemelo de otro que Jesús en el mismo sermón dijo: amad a vuestros enemigos. Y para ilustrar mejor esto de si vienes al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es muy interesante. El texto literalmente dice que yo no tengo nada, es el otro. Sin embargo, me dice a mí. Bueno, es muy interesante porque generalmente no vemos nuestra responsabilidad en un altercado, en una disputa, en una discusión. Por eso el Señor nos dice: ve tú. Y voy a compartir, a recordar una historia hermosa, sumamente significativa, que creo ilustra perfectamente este mandato de Mateo 5, 23 y 24. Hermana Juay cuenta, y esto está en Joyas de los Testimonios, el tomo 3. Ella cuenta que en los comienzos del mensaje, cuando los creyentes eran pocos, y en Thompson, Maine, los hermanos se reunían en una cocina amplia del hermano Howland. Un sábado de mañana, nos dice ella, el hermano Howland estaba ausente. Esto nos sorprendió. Y voy a leer textualmente como ella relata la historia. Esto nos sorprendió porque era siempre puntual. Muy pronto lo vimos llegar con el rostro iluminado por la gloria de Dios. Hermanos, dijo,
he hallado algo y es esto. Podemos adoptar una conducta que nos garantice la promesa de la palabra divina, no caeréis jamás. Voy a deciros de qué se trata. Entonces contó que había notado que un hermano que era un pobre pescador pensaba no ser estimado en lo que merecía y que el hermano Howland y otros se creían superiores a él. Estaba equivocado. Pero ese sentimiento había impedido a ese hermano asistir a las reuniones desde hacía algunas semanas. Así que el hermano Howland fue a su casa y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo: perdóneme, hermano, ¿qué daño te he hecho? El hombre lo tomó del brazo y quiso hacer que se levantara. No, dijo el hermano Howland. ¿Qué tienes contra mí? No tengo nada contra ti. Pero algo debes tener, insistió el hermano Howland, porque antes conversábamos juntos, mientras que ahora no me hablas más. Quiero saber qué pasa. Levántate, hermano Howland, repitió el hombre. No, hermano, no me levantaré. Entonces me toca a mí ponerme de rodillas, dijo. Y cayendo de rodillas, el pescador le confesó cuán niño había sido y a cuántos malos pensamientos se había entregado. Ahora, añadió, voy a apartar de mí todo eso. Al contar esta historia, el hermano Howland tenía el rostro iluminado por la gloria de Dios. Apenas había terminado su relato cuando el pescador llegó con su familia y tuvimos una excelente reunión. ¿Qué les parece? ¿Qué resultados se logran cuando el Espíritu Santo habla y se le escucha? Y obedecemos la orden si tu hermano tiene algo contra ti. Mi hermana Juay, después de contar, dice lo siguiente. Supongamos ahora que algunos de entre nosotros siguiese el ejemplo dado por el hermano Howland. Si cuando nuestros hermanos albergan malas sospechas, fuésemos a decirles, perdóname el mal que os pude hacer, se quebrantaría el hechizo de Satanás y nuestros hermanos quedarían libres de sus tentaciones. No dejéis que alguna cosa se interponga entre vosotros y vuestros hermanos. Si hay algo que podáis hacer para disipar las sospechas, aún a precio de un sacrificio, no vaciléis en hacerlo. Dios quiere que nos amemos unos a otros y que seamos compasivos y amables. Quiere que cada uno se habitúe a pensar que sus hermanos le aman y que Jesús le ama. El amor engendra amor. Aquí tenemos pues el primer desafío para el reavivamiento del espíritu. Y que, insisto, es el que lamentablemente más cuesta al corazón humano. En el Sermón del Monte encontramos la bienaventuranza de aquellos de quienes es el reino de los cielos. Y es muy interesante que en la primera bienaventuranza, como ya lo referimos y lo recordamos, dice que de los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Y he pensado siempre que este primer paso cuando realmente se hace como es, entonces ocurre como con la primera gota cuando hay un dique, con la primera gota que se escapa. ¿Qué viene después? Se destapa el dique, viene la avalancha. La primera bienaventuranza cuando realmente hay humildad de corazón. Entonces, lo siguiente es llorar por el pecado, sentir el dolor por el pecado. Y después de sentir el dolor por el pecado y saber que de los pecadores yo soy el primero, como dijo Pablo,
Lo siguiente es ser manso con mi prójimo, porque la mansedumbre tiene que ver con mi prójimo. La pobreza de corazón es un asunto mío. El llorar es un asunto mío. Pero ya la mansedumbre tiene que ver con mi actitud con el prójimo, que ha tenido las mismas debilidades mías. Y entonces, sabiéndome débil más que él, pues mi única opción es mansedumbre. Y siguen las demás bendiciones en su estela. Pero insisto, cuán difícil es humillarse. La hermana White documenta que en 1888, cuando el Espíritu Santo, cuando la lluvia tardía quiso descender, que empezó a descender en el Congreso de Minneapolis, ella escribe claramente, pero los hombres no se humillaron y por eso no pudo, en este caso, quedarse el Espíritu, sino que tuvo que ser un huésped que se asomó y se fue. No pudo quedar. Ahora, no necesitamos viajar a ningún lugar, encontrar a alguien que tiene este problema. Indudablemente, no necesitamos ni siquiera ir a la iglesia, ni donde el vecino, ni a los miembros de nuestra familia, sino examinar nuestro propio corazón. Y quiero compartirles una experiencia que tuvimos hace algún tiempo atrás con los hermanos con quienes nos relacionamos. En una de las reuniones campestres donde tenemos el privilegio, que lo tuvimos hasta hace algún tiempo, solamente el Señor sabe si van a reabrirse otra vez las reuniones campestres en las cuales participábamos con hasta 500 personas. Y para una de esas reuniones sentimos la necesidad de manera especial de orar por el reavivamiento del Espíritu. Así es de que un servidor tuvo la idea de que íbamos a ayunar todos los días. Nos íbamos a repartir en los diversos grupos y una persona ayunaría por día. Bueno, hicimos la distribución. Pedí los teléfonos a los directores de grupo, pedí los teléfonos de los hermanos que ayunaban el domingo, el lunes, el martes, en fin, para en lo posible darles una llamadita y identificarnos con ellos en su esfuerzo de buscar al Señor. Sin embargo, después de decir que oráramos por el reavivamiento, entonces me impactó de una manera muy contundente el Salmo 66, 18. Si en mi corazón mirara yo la iniquidad, el Señor no me oirá. Así de que rápido hablé con los hermanos. Les dije, por favor, cambiemos el motivo de ese primer ayuno. Y si es el caso, después hacemos otro por el reavivamiento. Pero el primer ayuno es para ponernos en condición de que nuestra oración sea oída. Y les dimos algunas directrices a nuestros hermanos. Escribimos una hoja con sugerencias. Les decíamos ese día de ayuno, alguna preparación física para hacer para ese día, etcétera. Pero lo más importante, les decíamos, pídale una lista a su esposa de las los diferentes males, de las tristezas que le ha acarreado. Pídale una lista de las actitudes y de todas esas cosas. Y póngase a tono, pídale una lista a su esposa. Y por supuesto, cuando el esposo iba a ayunar, entonces también la sugerencia era pídale una lista al esposo o a los hijos. O en fin, ahí en la familia. Bueno, por supuesto, no es el momento para contar cuántas experiencias al respecto. Pero así como hubo experiencias muy hermosas, hubo unas cuantas muy lamentables por este problema justamente del orgullo. Y le refiero una sola, porque obviamente no tenemos tiempo para más, ni es el caso. Llamé al hermano fulano. Hermano,
Sé que usted está ayunando hoy. Agradezco al Señor por eso. Cuénteme una cosa. ¿Le pidió la lista a su esposa? ¿Cómo? Pastor, yo hacer eso. Y me comentó una expresión típicamente del campo colombiano, que la voy a repetir a la letra como él lo dijo. ¿Yo? ¿Pedirle lista? ¿Para que me enseñe? Bueno, nuestro hermano, al igual que otros hermanos, que tuvieron esa misma actitud, y hermanas también, hicieron un buen ayuno terapéutico, porque todos ustedes saben que dejar de comer de cuando en cuando, de hecho, la inspiración nos recomienda que semanalmente deberíamos omitir 1 o 2 comidas para hacerle un beneficio a la salud. Así es que nuestros hermanos que tuvieron esa actitud tuvieron un buen ayuno terapéutico, pero nada que ver con el verdadero ayuno, con aquel que reconoce el mal, que reconoce el pecado. Hermanos, aquí tenemos entonces nosotros la primera de nuestras grandes necesidades. Y si en algún momento tenemos problemas para humillarnos, y nótese, el título que dimos hoy fue de la oración. Pero es que estamos hablando de cómo es que realmente la oración puede tocar el trono de la gracia y puede cumplir el propósito por el cual Dios la diseñó. Si tenemos problemas para humillarnos, entonces visitemos la cruz. Visitemos y repasemos la vida de Cristo, donde Él se hizo humus. Interesante que humillación, esa palabrita tiene algo que ver con humus, y el humus es la tierra que está abajo. Al humus se puede pisotear, se puede hacer lo que sea y permanece igual. Y el humus siempre está abajo, siempre. El Rey de Gloria, nos dice la inspiración, bajó a revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue su ambiente que le rodeó en la tierra. Su gloria se veló. Y desde Belén hasta el Calvario, su vida fue una vida de humillación constante, de abnegación continua, palabras sinónimas en el lenguaje de la inspiración. Nosotros necesitamos profundamente, si tenemos problemas en esa dirección, entonces visitar la cruz. Visitar la cruz. Y quiero terminar haciéndoles un llamado práctico. Y especialmente aquí a los hogares. ¿Qué les parece, hermanos? La relación como esposos es completamente cálida. No tiene nada pendiente o tiene muchas cosas pendientes. ¿Cómo está el sentir del uno con el otro? Han hablado de una manera franca, abierta. Se han pedido perdón o no se ha hecho. O sencillamente es el primer asunto para que nuestra oración sea oída. Es el primer asunto, porque el párrafo que leímos dice que solo en respuesta a la oración puede venir un reavivamiento. ¿Pero qué tipo de oración? ¿La oración que cumple las condiciones o no? Veremos otro asunto contundente de esto y les adelanto algo. La sierva del Señor dice, frente a los mandatos más claros de Dios,
algunos seguirán sus propias inclinaciones y luego se atreverán a orar frente a los mandatos más claros de Dios. O podíamos citar muchas cosas frente a los mandatos más claros de Dios que hablan para el pueblo adventista de manera especial en este tiempo final y que dice con claridad la profeta inspirada que los que consuman carne dejarán de andar con el pueblo de Dios en algún momento. Frente a esa declaración contundente y clara, muchos pondrán carnes y cosas prohibidas en sus mesas y se atreverán a orar. Frente a los mandatos claros de Dios, algunos entrarán en relaciones prohibidas con los infieles y se atreverán a orar. Bueno, etcétera, ese es otro tema. Pero queremos dejar claro que las condiciones son exactamente las que Dios dijo, como Dios las dijo. Y que de otra manera nuestra oración no podrá ser oída. Si nosotros contemplamos a Jesús, especialmente si visitamos la cruz, entonces nuestro orgullo queda en el polvo. Y entonces podemos dar este primer paso que es indispensable para lograr el reavivamiento del espíritu. Después de la hermana Huay, y leo estas últimas declaraciones de la inspiración, donde después de hablar de los sufrimientos de Cristo, que todos los sabemos, por lo menos a nivel intelectual, donde sufrió todas las heridas que existen en medicina, hablando corporalmente, donde tuvo una pena y se murió sencillamente del peso del pecado, porque no fueron las torturas físicas las que cegaron finalmente su vida. Cuando tomamos la conciencia y le creemos a la palabra del Señor, que cada pecado nuestro es una espina en la frente, que cada vez que yo miento es una espina que golpeo con una caña, que cada vez que miento o que soy infiel en el hogar o en cualquiera de las maneras, entonces es un lanzazo en el corazón. Cuando entiendo eso y veo que de los pecadores soy el primero, y contemplo cómo el Rey de Gloria fue crucificado entre malhechores, porque debía morir como un malhechor, porque estaba recibiendo la paga del pecado. Y cuando contemplamos todo esto, que la chusma más baja y degradante lo humilló como quiso, como pudo. La sierva del Señor nos dice lo siguiente, que lo quiero leer textualmente. Y ruego al cielo para que permitamos que estas palabras toquen nuestro corazón. Teniendo en cuenta todo esto, ¿pueden albergar los hombres una partícula de exaltación propia? Permítame comentar aquí algo. Teniendo en cuenta esto, ¿se atreve todavía alguno a seguir erguido en su orgullo y no pedir perdón al que está cercano a él, al que ha estado cercano y que le debe una confesión sentida? Teniendo en cuenta todo esto, ¿pueden albergar los hombres una partícula de exaltación propia? Mientras reconstruyen la vida, los sufrimientos y la humillación de Cristo, ¿pueden levantar la orgullosa cabeza como si no tuvieran que soportar pruebas, vergüenza o humillación? Toda esta humillación, la majestad del cielo, fue por causa del hombre culpable y condenado. Cristo descendió más y más en su humillación hasta que no hubo profundidades más hondas donde pudiera llegar, para elevar al hombre sacándolo de su contaminación moral. Todo esto fue por vosotros, que lucháis por la supremacía, por el orgullo, por el ensalzamiento humano, que teméis no recibir toda esa diferencia, ese respeto del concepto de los humanos, que pensáis que os corresponde. ¿Es esto parecerse a Cristo? ¿Albergaréis egoísmo en vuestro corazón?
albergaréis orgullo después de haber contemplado a la deidad que se humillaba y que después se rebajó como hombre hasta que no hubo nada más bajo a lo cual pudiera descender. Espantaos, cielos. Digo a los seguidores de Cristo, mirad al Calvario y sonrojaos de vergüenza por vuestras ideas arrogantes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude.